Pues muy bienvenidas y bienvenidos al webinar Pescadores Responsables, Pescadores de Futuro, que está organizado por MSC y por la Asociación de Periodistas de Información Ambiental dentro de la semana Mares para Siempre. En primer lugar, queríamos expresar nuestras condolencias a los familiares de los pescadores fallecidos en Terranova, un abrazo muy fuerte y nuestro más sentido pésame. Precisamente hoy queremos hablar del trabajo que realizan los pescadores, los que están especialmente comprometidos con la pesca sostenible, cómo trabajan en su día a día para mantener no solo la pesca hoy, sino mañana. Nos acompañan tres extraordinarias personas, tres profesionales que desde tres ámbitos muy diferentes tienen mucho en común. Periodistas, surfistas y pescadores tenemos en común nuestro amor por el mar y por los océanos, el respeto y la defensa de la biodiversidad marina y la pesca sostenible, y la lucha contra las basuras marinas. Desde la divulgación, el deporte, el trabajo, los tres van en el mismo barco. Son trabajadores incansables por unos mares con peces hoy y mañana. Tenemos con nosotros a José María Montero, es director de los programas Tierra y Mar y Espacio Protegido de Canal Sur, a Graci Sánchez, autora del documental Vergüenza y surfista profesional, y Laura Rodríguez, que es directora de MSC España y Portugal. Muy bienvenidos los tres y voy a dar en primer lugar la palabra a José María Montero, que nos va a contar cómo los temas de pesca sí son atractivos para la audiencia, cómo lo hacen en Tierra y Mar y en Espacio Protegido para ser líderes de audiencia y conseguir atrapar a los espectadores. Buenos días, José María. Buenos días, María. Muchísimas gracias. Gracias a APIA y a MSC por invitarme a este webinar, que me parece interesante y oportunísimo, ¿no? Yo también me sumo a esas condolencias por este último naufragio, que desgraciadamente pone de relieve cómo es la vida en el mar, ¿no? Y cómo es la vida de nuestros pescadores. Y al hilo de ese suceso hemos podido saber, o han podido saber las personas que conocen menos este sector, han podido saber un poco todas las dificultades, también todo el tema de la conservación de los caladeros, de toda la ciencia que hay detrás de esta actividad, en fin, una serie de elementos que son precisamente con los que nosotros construimos estos programas, ¿no? Estos reportajes sobre pesca tanto en tierra y mar como en espacio protegido, porque lo que no queremos precisamente es vivir ligado a los sucesos, ¿no? Hacer que la información del sector pesquero esté siempre vinculada o a una catástrofe, desgraciadamente, o a problemas porque hay algún tipo de conflicto diplomático con otro país donde pescamos, o porque hay una serie de regulaciones que están dificultando el trabajo. En fin, no contar siempre esa historia, la parte más áspera de esta actividad, sino todo lo contrario, ¿no? Revelar, sobre todo a públicos que no conocen el sector, a públicos que son fundamentalmente urbanos, revelar cómo es el trabajo del sector pesquero, el esfuerzo que se está haciendo por avanzar en la sostenibilidad, revelar las buenas prácticas que ya existen dentro del sector pesquero, y todo eso en un programa que es o dos programas que son una rareza dentro de la televisión, ¿no? También hay que decir que somos una televisión pública, Canal Sur Televisión, y que no sé yo si este tipo de rareza tendría mucho recorrido en una televisión privada, ¿no? Lo digo que son una rareza porque son programas que están situados en el prime time, que están dedicados al sector primario, como en el caso de Tierra y Mar, con una mirada de sostenibilidad, que están en un horario los domingos a las 2 de la tarde, que hemos cumplido 1.400 programas, más de 30 años en antena, y no solamente en la emisión convencional, sino que en nuestro canal de YouTube, al que os invito, a las personas que estáis viendo este webinar, os invito a que os asoméis, es muy fácil de localizar, simplemente si tecleáis Tierra y Mar Espacio Protegido en YouTube, os va a llevar a nuestro canal. En ese canal de YouTube hay ya 1.500 vídeos disponibles en abierto, muchos de ellos dedicados al sector pesquero, e incluso una lista de reproducción específica del sector pesquero, y es un canal que tiene cerca de 21 millones de visualizaciones, ¿no? Que es una barbaridad para una cosa tan específica como es el sector primario, más de 60.000 suscriptores, y sobre todo, insisto, un porcentaje de población en ese canal de YouTube, como es lógico, muy joven y muy urbana, lo que significa que somos capaces de trasladar
esa característica del sector pesquero, los problemas que tiene, las buenas prácticas, el esfuerzo por la sostenibilidad, trasladarlo a públicos que están completamente desconectados de ese sector, ¿no? Tierra y Mar es un programa para el sector, pero para mucho más que el sector, ¿no? Hemos conseguido esto un poco por siguiendo con la rareza y con lo de trabajar un poco a contramano, viendo lo que ocurre en la mayoría de los medios de comunicación y viendo lo que ocurre en muchas televisiones, apostando por un periodismo de proximidad, no tanto por un periodismo de globalización, sino ir a las historias más cercanas que están en nuestro entorno inmediato, aunque muchas veces no las conocemos, apostando por una redacción especializada. Esto tiene mucho que ver con lo que hacemos en APIA, que es defender el papel de los periodistas y las periodistas especializadas. Lógicamente la calidad de una información no es la misma, sabemos cuáles son las fuentes rigurosas, tenemos nuestras relaciones bien engrasadas con esa fuente y lógicamente la información que podemos ofrecer si contamos con una redacción especializada, una información mucho más rigurosa, que no quiere decir que sea mucho más aburrida, es más rigurosa y puede ser entretenida, ¿no? Hemos querido también combatir la crisis de credibilidad que arrastra la televisión en general e incluso los informativos de televisión, donde el entretenimiento ha entrado quizás de una manera un poco salvaje, restando credibilidad a lo que contamos, y entonces no hemos querido ser reduccionistas en nuestros reportajes, es decir, tenemos una gran diversidad de fuentes, tratamos de acercarnos a los temas desde diferentes ángulos. Por ejemplo, tocamos mucho, como os decía, la cuestión de la ciencia y la pesca, ¿no? Y hemos puesto mucho el acento en esa alianza que va surgiendo afortunadamente y esa complicidad que cada vez es más frecuente entre científicos y pescadores, buscando la mejor manera de aprovechar los caladeros sin esquilmarlos, ¿no? No queremos ser maniqueos, esto no es una historia de bueno y malo, de blanco y negro, hay muchos matices y hay que revelar todos esos matices, sobre todo a las personas que no conocen el sector. No es un periodismo soberbio, nos gusta muchísimo más escuchar que hablar, que el relato esté en una primera persona. El entretenimiento, como digo, no nos ha devorado, sin que eso signifique que hagamos reportajes aburridos. Y por tanto son reportajes que tienen reposo, que necesitan reposo además, que tienen conocimiento, y ahí es donde entra el periodismo especializado, que tienen contención, porque a veces cuando hay una situación conflictiva es fácil caer en la trampa, como os decía, del maniqueísmo, y que tienen rigor. Y todo eso desde una mirada o tratamos de que sea muy empática. Os voy a poner un par de minutitos solamente de uno de los reportajes más recientes que hemos llevado, que sintoniza con el tema de este webinar, que es el esfuerzo que están haciendo algunas cofradías de pescadores andaluzas. En este caso nos centramos en la de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, pero citamos a otra, para recoger basuras marinas, traerlas en sus barcos a puerto, clasificar, reciclar esos residuos, y cómo eso también beneficia a la propia actividad pesquera. Vamos a ver un par de minutitos de este reportaje para que os hagáis una idea de lo que... Hora de regreso a puerto. Son las 6 de la tarde, el momento en el que los arrastreros empiezan a llegar hasta este puerto de bonanza en Sanlúcar de Barrameda. Les estamos esperando en el muelle y ahora nos van a contar qué tal ha ido la faena y cuánta basura se ha quedado enganchada en sus redes. La semana pasada me encontré una puerta de hierro. He encontrado hasta una lavadora. Cosa que no... un compañero mío hace cuestión de un mes cogió una cinta de andar, una cinta de andador. Por eso digo que son cosas que los mercantes, los ferries que van y lo tiran y lo pasan por ahí, lo tiran y ya está, y no le dan igual a todo. Afortunadamente no ocurre a diario, pero desde hace 3 años lo que sí mantienen cada día es su compromiso por un mar más limpio. Ellos y también sus compañeros de Chipiona, del puerto de Santa María y de Barbate. La basura que encuentran se separa y se recicla. El año pasado recuperaron algo más de 7 toneladas. Vimos la oportunidad de ayudarnos mutuamente. Ecoalf es una empresa que se dedica a hacer moda a partir del producto reciclado con las mismas garantías, calidad y diseño que los productos no convencionales, y además conseguimos que el pescador pueda tener
una finalidad al residuo que recupera. De un tiempo para acá se le está dando otra visibilidad, se está dando otra importancia y eso nos ayuda, porque nos ayuda a que vean la labor que hacen los pescadores trayendo las basuras, ayuda a que la gente se conciencie de que eso está llegando ahí y eso está llegando de las costas casi siempre o de los barcos que la tiran. Entonces, bueno, pues de alguna manera con este proyecto lo que intentamos es que todo eso se conozca y en la medida de lo posible que la gente se conciencie y tire menos cosas al mar. El principal problema de la basura marina se refleja en el fondo, donde se acumula la gran mayoría de residuos. Entonces, el arrastrero, en este caso de Cádiz, es una pieza fundamental para ayudar a recuperar esta basura marina. Fundamental que la actividad pesquera tenga visibilidad, no solo ya porque recogen basura, sino porque tienen un trabajo muy duro, muy sacrificado, traen pescado todos los días a la lonja y eso hay que enseñarlo, porque a veces la pesca tiene una falsa mala fama y nosotros lo que intentamos con todos estos proyectos, de esta participación, es poner al pescador en su sitio y darle su valor. Era una cuestión de orden, de establecer rutinas y de hacérselo fácil. Bueno, habéis visto un poco el tono y de este tipo de reportaje, en este caso de recogida de basura por parte de las cofradías de pescadores. Como digo, los que estéis interesados en ese canal de YouTube vais a encontrar, podéis ver completo este reportaje y otros muchos que hemos hecho del sector pesquero. Y yo por concluir y no ocupar más espacio y que luego tengamos también posibilidad de preguntar y de debatir, yo destacaría 3 o 4 elementos que yo creo que pueden explicar de alguna manera primero que una televisión apueste por estos contenidos y segundo, que nos encontremos con que la audiencia nos premia. Es decir, estamos hablando de un programa Tierra y Mar que está en una media de un 15% de share, que es una auténtica barbaridad en el panorama en el que nos movemos ahora mismo en televisión. Son fácilmente todos los domingos 500.000 personas viendo el programa en directo, más luego las que se suman en el canal de YouTube. Yo creo que lo primero fue una apuesta por salir de la visión únicamente productivista y economicista, que solamente estaba orientada al sector, sino abrir un poquito el abanico y hablar de otras cosas, no caer en la trampa de la endogamia, de hablar a los nuestros, por decirlo así, y olvidarnos de otra serie de elementos que son los que hacen que se conozca todo esto fuera de esos círculos endogámicos. Aplicar la mirada de la sostenibilidad, es decir, el futuro, el empleo, va a depender de esas buenas prácticas y esas buenas prácticas ya existen, ya hay buenas prácticas, ya hay modelos que se pueden enseñar en una televisión generalista y que animan también al resto del sector a trabajar en esa línea sabiendo que es la mejor garantía de futuro, ¿no? La cuestión de la mirada urbana que os decía, no caer en la trampa de mirar solamente al sector que normalmente está localizado, como es lógico, en el medio rural, sino explicar todo esto al medio urbano, a los sectores más jóvenes de la población, salir de esa endogamia y implicar, por ejemplo, toda la visión desde el consumo, de los consumidores, que tienen muchísimo peso en este cambio de hábito. La mirada de la ciencia, que nos ha parecido decisiva. Hay algunos reportajes particularmente interesantes sobre las alianzas que ya se han tejido entre la ciencia y el sector para evaluar los caladeros, para controlar bien la presión pesquera, para saber exactamente hasta qué punto se puede aprovechar un recurso y cuándo hay que parar, para todo el tema de reserva. En fin, ahí hay muy importante no solamente la mirada de la ciencia, sino la complicidad entre la ciencia y el sector. Y por último, y no menos importante, que echaba mucho de menos, cuando yo me hice cargo de la dirección de Tierra y Mar, echaba mucho de menos ese elemento, una mirada de género. En el sector pesquero cada vez la mujer tiene más peso y hay que revelar esa función también que cumple la mujer en el sector pesquero. El último reportaje, que ha sido hace muy pocos días, este último domingo, era precisamente cómo han sido mujeres las que en algunas cofradías han impulsado toda la digitalización de estas actividades, ¿no? Bueno, pues esos son 4 o 5 ideas que yo creo que nos han servido, o quiero creer que nos han servido, para que estos programas tengan presencia en un buen segmento horario y tengan un buen atractivo entre la audiencia. Pues muchas gracias, José María. Yo creo que son los temas claves que interesan a la audiencia, ¿no? Habéis dado con la tecla y habéis conseguido enganchar y además tenéis una audiencia muy fiel, ¿no? que cada fin de semana os siguen y os demandan, ¿no? Yo creo que luego se ve también reflejado en las redes.
Has tocado temas que luego podemos abordar con Garazi y con Laura, como son los temas de sostenibilidad, del empleo, de la ciencia, de la presencia de cada vez más mujeres y que se visibilice y conectar con audiencias, bueno, pues muy diferentes, ¿no? Enganchar con los urbanos, ¿no? Y con los jóvenes, que siempre son sectores a lo mejor más desconocidos, pero que yo creo que por la vía del consumo cobran cada vez más interés. Muchas gracias. Gracias, María. Garazi, desde el ámbito del deporte y desde el surf en tu caso, te planteaste después de muchos años la necesidad de reflejarlo y de documentarlo, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de lanzarte a hacer el documental y ese título que le pusiste tan llamativo como es Vergüenza, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo fue? Bueno, al final yo creo que el deporte de alguna manera para mí, aparte de ganar y superarte y todo eso, lo que lleva son unos valores, ¿no?, asociados, creo. Y en mi caso, bueno, fue a raíz de una lesión y un parón, que yo creo que esa sensación la hemos tenido todos con la pandemia tal vez, que a la hora de parar te vienen un montón de pensamientos y de que miras con otros ojos las cosas que antes no te parabas a mirar tal vez. Y en este caso fue un poco pues, en una conversación que tuve con Pelayo Salinas, un biólogo marino en National Geographic, que me comentaba pues, un poquito la situación actual no solo de los océanos, sino bueno, de todo, ¿no?, que está unido el cambio climático y todo lo que ello conlleva. Y en esa conversación, precisamente esa vergüenza que sentí, de alguna manera me llevó a investigar el porqué de una vida que ha ido totalmente orientada al mar y a las olas y a la sensación que el mar te da. A pesar de todo eso, yo no me había preocupado, ¿no? Y quería creer que no es tanto desde un simple egoísmo o desde ahí, sino quería entender desde dónde vienen esas reacciones que a veces tenemos los humanos de mirar a otro lado, a veces para protegernos, y cómo destripando y entendiendo eso, tal vez atrevernos a mirar de frente. Por eso, bueno, esa vergüenza me llevó a tratar de entenderlo y de conocer más, bajo el lema un poco de cuanto más conoces, más amas, y cuanto más amas, más proteges. Y bueno, para mí era una manera de documentarlo, que si ese experimento social que yo estaba haciendo conmigo misma, si a través de conocer y de entender también cómo un ser humano reacciona ante un problema tan complejo y tan amplio, si eso puede ayudar a las personas que lo hayan visto y puede hacer reflexionar quitando un poquito la culpa esa que a veces nos paraliza y más desde la responsabilidad, sin machacarnos demasiado, que eso tal vez a veces nos permita ir más a la acción, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un poquito el motivo por el que lo hice, y la verdad que la experiencia fue complicada porque yo no tenía experiencia en esta parte, pero más que complicada fue intensa, pero la verdad que ha sido muy gratificante. Yo creo que tenemos ahora el documental, bueno, tenemos un teaser para pincharlo un momento y que los espectadores que nos están viendo se hagan la idea de cómo es. Gracias, Jorge. Solía decir que qué suerte tenemos de que el coral estaba muerto porque no nos cortaba. Me daba tanta vergüenza el mostrar mi ignorancia. Yo creo que el mayor motivo por el que me puse a preguntar y a intentar formarme es porque yo siempre he creído en que la educación y el conocer las cosas te dan una libertad para opinar y para actuar en consecuencia. Por eso creo que esta reflexión sobre cómo vivo y qué hago está teniendo tanto espacio en mi cabeza. Pues yo creo que, como decías, durante la pandemia y sobre todo en el confinamiento, muchos nos hizo reflexionar, ¿no?, nuestro modo de vida y las acciones que tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? No sé si en tu entorno, con los demás surfistas, a raíz del documental ha surgido, bueno, pues un poco de diálogo y de debate bueno, y mostrar más inquietud por el medio en el que desarrolláis vuestra actividad. Sí, bueno, no solo los surfistas, yo creo que en general
los surfistas tenemos una conexión pues como un pescador, como un montañero con el monte, como tenemos más contacto con la naturaleza que la media porque nuestro trabajo se elabora ahí y porque también el hecho de haber decidido este trabajo o este ocio o hobby es porque probablemente te llama más atención que otra cosa, ¿no? Pero sí que más que haya despertado, sí que ha generado debate en un momento dado, pero no solo en surfistas, sino con mis amigas, con mi familia, con la gente en colegios a los que he ido. Y el objetivo para mí un poquito no es tanto ni dar lecciones ni decir lo que hay que hacer o lo que no, porque creo que las circunstancias de cada uno permiten pues, reducir más por un lado o por otro, o tomar X decisiones y creo que eso es como muy personal y creo que para eso lo primero que necesitamos es información, ¿no? De saber cuáles de las opciones son mejores y luego ya en función de nuestras circunstancias poder decidir en consonancia a lo que queremos. Y creo que al final el primer paso para eso es que haya un debate, ¿no? Que bueno, ahora con un montón de otros temas, el hecho de que algo esté visibilizado hace que sí, que exista, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que estemos hoy hablando aquí da espacio a que haya un problema y que también hay unas posibles soluciones y que cada uno tiene una opinión también, porque tampoco hay una solución y tampoco un científico solo por ser científico tiene la solución absoluta, porque luego obviamente creo que es encontrar el equilibrio entre la ciencia, la economía, la capacidad de decisión que tiene cada uno como individuo y obviamente entre todos creo que hacer ruido para que desde arriba, desde los gobiernos y las instituciones y las grandes empresas, pues faciliten a que nosotros como seres individuales podamos tomar mejores decisiones sin condicionar al 100% nuestra vida, porque es creo que algo poco realista, ¿no? A veces lo que supuestamente deberíamos hacer para que esto funcione teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos. Sí, yo creo que por parte de los consumidores cada vez hay mayor preocupación y bueno, ahora hablaremos con Laura de esa parte. Tenéis a los que nos estáis escuchando un botón de preguntas por si queréis en preguntas y respuestas dejarnos cualquier comentario, cualquier duda y luego abriremos un turno para charlar un rato. También nos ha colgado Asu, muchas gracias, los enlaces al canal de YouTube de Canal Sur y al documental de Garazi. Muchas gracias. Y vamos a dar la palabra ahora a Laura Rodríguez, que es directora de MSC para España y Portugal. Buenos días, Laura. Hola, María. ¿Qué tal? Buenos días. Y buenos días también a José María y a Garazi, que es un placer compartir esta sesión con vosotros. Pues nada, queríamos por parte de MSC, habéis puesto este año en vuestra Semana en Mares para Siempre el foco en los pescadores, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, como sabéis, somos un programa de certificación, es decir, un estándar de pesca sostenible que permite medir si la pesca se realiza de una manera respetuosa con los océanos. Y este es un término muy complejo, son temas que tienen que ver con auditorías, con informes, y es difícil comunicar a la sociedad sobre nuestro trabajo. Entonces, hace unos años creamos un concepto que es Mares para Siempre. Y Mares para Siempre lo que quiere es conectar con la idea de océanos llenos de vida para generaciones futuras. Y hablamos no solo de un concepto, sino de un movimiento en el que participa pues, desde el sector pesquero, también la cadena comercial, las instituciones científicas, educativas, los medios de comunicación, y lo que queremos pues, es acercar a la sociedad que los océanos son muy importantes para nuestra vida, independientemente de dónde vivamos, de la dieta que llevemos, y también que la pesca sostenible existe, es posible y es fundamental apoyarla entre todos para que tengamos océanos para el futuro. Y como decías, María, este año pues acabamos de arrancar con la segunda edición de la Semana Mares para Siempre, a la que se han unido más de 70 entidades de todo tipo que apoyan esta visión que os he comentado. Y queríamos poner el foco en los pescadores. Ya esto, por supuesto, pues es algo que veníamos trabajando en ello desde hace varios meses. Ha coincidido en el tiempo con esta tragedia del naufragio de Terranova tan terrible que ha traído a la pesca a la primera portada de los periódicos. Y precisamente lo que nosotros queríamos transmitir con los recursos que ahora vamos a mostrar el vídeo principal es que la pesca depende al final del compromiso de las personas,
los pescadores tienen un papel muy importante, pero también la ciudadanía tiene que apoyar el compromiso de estos pescadores, porque la pesca sostenible exige una inversión en tener mejores datos, exige en muchos casos cambios en el arte de pesca, recoger la interacción con otras especies, llevar observadores a bordo, toda una serie de cambios en las prácticas que si luego desde los consumidores, la ciudadanía, no lo apoyamos, es muy difícil mantener este compromiso en el tiempo. Y por eso nuestro vídeo se llama Agradecidos, que ahora, Jorge, si nos lo puedes mostrar, pues lo compartimos con vosotros y vosotras. Gracias por reconocer mi compromiso, por pensar que merece la pena. Gracias por comprender que solo podremos disfrutar del mar cuidando sus recursos. Gracias por permitirme seguir viviendo de lo que más amo. Gracias por valorar mi esfuerzo, por reconocer nuestro cuidado de los ecosistemas y por no dañar a otras especies. Gracias por pensar en los que vienen detrás y en el mundo que les dejamos. Gracias por confiar en lo que hago. Gracias por apoyar la pesca sostenible. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por poner el vídeo. Los pescadores y las rederas que aparecen son de diferentes puertos, de barcos certificados en Asturias, en Cantabria y Galicia, y ellos representan a muchas otras pesquerías certificadas que tenemos ahora mismo en España, ya más de 400 barcos certificados y en conjunto pues suman unas 91.000 toneladas, que empieza ya a ser pues, un volumen importante dentro de la pesca española. Y quería también comentar algunos elementos de la comunicación dentro de MSC, de cómo entendemos la comunicación hacia la sociedad. Decir que para nosotros siempre tiene un enfoque positivo. Nuestro programa se enfoca en premiar y reconocer las buenas prácticas, por lo tanto, siempre intentamos dar visibilidad a aquellas pesquerías, a aquellas empresas que están con compromiso real, que están contribuyendo a la pesca sostenible. También siempre desde el rigor. Ahora se habla tanto de sostenibilidad que a veces es difícil diferenciar lo que realmente es un trabajo serio de lo que simplemente es una estrategia de marketing, y nosotros desde los inicios hemos puesto siempre mucho foco en que cualquier comunicación tiene que tener detrás una base científica, una documentación, algo que se pueda cuantificar y que quien quiera conocer más pues tenga muchísima información a su disponibilidad. Y luego abarcamos toda la cadena de valor. El sector pesquero es, como he dicho, una parte fundamental, pero también la labor de las empresas es muy importante porque son las que definen cuáles son los criterios de compra y qué llega al consumidor. Entonces, poder también transmitir qué empresas están apostando por la pesca sostenible, por una mayor transparencia, es fundamental en nuestro programa, y por supuesto la labor de la comunidad científica, de las administraciones, de otras ONGs con las que trabajamos. Todo ese conjunto de actores es algo que también forma parte de nuestra comunicación. Y por último, no solo comunicamos, sino que también creemos en la educación ambiental, y los océanos están todavía poco presentes en la educación ambiental. Creemos que en los colegios pues a veces a los profesores y profesoras les resulta más sencillo pues encontrar contenidos, recursos sobre los bosques, el reciclaje sí que está muy presente, pero a veces los océanos como que les resulta más complejo integrarlo en los contenidos educativos, y para ello nosotros hemos creado un programa de educación que ya ha llegado a más de 10.000 estudiantes en España, y es una tarea que es prioritaria en la que vamos a seguir trabajando. Pues muchas gracias, Laura. Sí invitaría a que os abrierais las cámaras y los micros, José María y Garazi también, y así podemos tener un diálogo. Si los que nos estáis escuchando tenéis preguntas, tenéis ahí en la parte de abajo, en el botón de preguntas y respuestas, y los podemos ir comentando.
a raíz de lo que decías, Laura, es importante que el consumidor sepa diferenciar, ¿no? A la hora de hacer la compra. ¿Qué claves tiene? ¿Cómo puede saber una vez que vamos a la pescadería y cómo puede identificar la pesca más sostenible? Sí, desde un ámbito general, ahora mismo, afortunadamente, la mayoría de consumidores están muy preocupados por el impacto de su consumo y están intentando cambiar de hábitos, en concreto el tema de la alimentación empieza a ser prioritario para mucha gente, ¿no? Ver qué hay detrás de sus productos, cómo elegir pues alimentos que no sean solo más saludables, sino también más sostenibles. En el caso del pescado, MSC tiene una herramienta que es el sello azul, que se puede encontrar en muchos productos de pescado y marisco, que ayuda al consumidor a saber que ese pescado viene de una pesca sostenible. Porque el tema de la pesca es muy complejo, como decía al inicio. La gente pues, conoce ciertas especies, pero no sabe que a lo mejor el atún en cierto caladero está en un estado muy sostenible y es perfectamente responsable consumirlo, y a lo mejor otra especie de atún en otro caladero pues no deberíamos ahora mismo consumirlo, ¿no? Y esa información al final no está tan accesible a la ciudadanía. Por eso las certificaciones, los sellos pueden ayudar. Uh-huh. Y enlazando con lo que decía al principio José María de la ciencia y interesar a la audiencia, ¿cuáles son los temas que más os funcionan en tierra y mar y en espacio protegido? ¿Cuáles son los que la audiencia tiene predilección? Fíjate, yo un poco al hilo de lo que decía Laura y conectando también con algo que ha dicho Garazi, yo creo que es muy importante revelar, como tú dices ahora, por ejemplo, la ciencia. A nosotros nos funcionan muy bien aquellos reportajes en donde aportamos desde el rigor de la ciencia elementos de juicio para el consumidor que no solamente tienen que ver con la sostenibilidad en términos ambientales, sino también la sostenibilidad económica, de empleo, etc. Yo estoy recordando, pues no hace mucho, un reportaje donde los técnicos del Instituto Español de Oceanografía de Cádiz evaluaban todo lo que tiene que ver con las pesquerías de las chirlas y revelaban cómo esas chirlas que se están pescando en esa zona, de acuerdo a criterios científicos, tienen mejor calidad que otras, tienen mejor trazabilidad que otras, tienen el tamaño adecuado y además generan empleo en esa zona en concreto, donde el cultivo de la pesca de la chirla estaba muy, digamos, muy influenciado por la entrada de productos que no tenían ninguna certificación, que no tenían el tamaño adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, esa alianza, por eso decía que sintonizo también con lo de Garazi, esa alianza a nosotros nos da muy buen resultado. Es decir, cuando nos acercamos a una cuestión y decimos, no solamente van a hablar los pescadores, oye, van a hablar deportistas, van a hablar consumidores, van a hablar científicos, van a hablar vecinos de la zona, van a hablar educadores. Es decir, esta es una historia en la que cuantos más elementos teje, más te acerca a públicos que en principio a lo mejor no estaban muy interesados por esta cuestión, ¿no? Pero que resulta que le está hablando del futuro del empleo en su localidad, del deporte o de la cultura, ¿no? Muchas veces hemos vinculado toda esta historia de las pesquerías con la propia cultura, y ahí aparece la gastronomía, y aparecen las artes de pesca tradicionales, y aparecen los carpinteros de ribera. Es decir, hay tantos elementos que se pueden combinar que hacen atractivos salir, insisto, de ese ámbito endogámico. Yo siempre insisto mucho en el de terminar hablando de lo mismo para los mismos y llegando a las mismas conclusiones, ¿no? Hay que extenderse un poquito más, ¿no? Mira, nos pregunta Paula del Villar si podemos compartir el programa de educación que estés desarrollando desde MSC. A lo mejor podríamos poner el enlace en el chat. Sí, ahora lo pondrá mi compañera Asun. Y si me permites, María, al hilo de lo que comentaba José María, de cómo llegar a audiencias más amplias, nosotros hace 1 año y medio publicamos un vídeo con la idea de llegar a público que no tenía por qué estar interesado en los océanos ni en la pesca, por supuesto, sino que llegar con algo más general. Y entonces lo llamamos economía o planeta, ¿no? Y era el dilema entre si se puede llevar a cabo una actividad económica
y a la vez respetuosa con el planeta. Y la verdad es que este vídeo, que se llama Mensaje en una botella, sigue generando todavía pues muchas visualizaciones, tiene ya más de 122.000 en YouTube. Y yo creo que es importante eso, conectar con algo que pueda interpelar a cualquier persona, y luego ya pues puedes hablar de lo más concreto, ¿no? Pero a veces tenemos que salir un poco de la burbuja en la que nos movemos todos, que este tema nos interesa mucho, pero no necesariamente al resto de la gente. Sí, yo creo que despertando el interés de los consumidores sí podemos ampliar la audiencia. Mira, nos pregunta Luis Guijarro que bueno, él vive en Yuncos, en un pueblo de Toledo, y cuando va a hacer la compra del Mercadona pregunta que cómo puede diferenciar un pescado certificado, si hay algún cartel o alguna etiqueta o hay alguna forma de saber. La forma de diferenciar en nuestro caso es con el sello azul de MSC, que bueno, podéis ver aquí atrás, está en el producto. Esa es la manera. Luego, no significa que el pescado que no lleve el sello azul es insostenible, pues luego podéis ver, hay una información obligatoria que tiene que llevar todo pescado, donde podéis ver pues, la especie, dónde se ha capturado, arte de pesca. A veces esa información fresco pues no está en muchos casos, y en ciertos productos pues es mínima, pero una manera de conocer más es leer siempre las etiquetas. Gracias, Laura. Carlos Montero pregunta para Garazi, que comenta que es una suerte ver que alguien como tú, dedicada al deporte profesional, se compromete con problemas de la sociedad, ¿no? Que van más allá del propio deporte. La pregunta es: ¿por qué piensas que es tan difícil que los deportistas puedan tomar postura en temas importantes para el planeta? ¿Puede ser una cuestión de no exponerse, de ignorancia o pues algún otro motivo? Bueno, creo que ante todo, si alguien conoce la vida de un deportista de élite, de alto rendimiento, como queramos llamarlo, la exigencia, la concentración y el sacrificio que lleva estar entre los mejores del mundo en el deporte que sea, es tal que hay veces que de hecho luego es un tema que ahora se está empezando a hablar, ¿no? Ese tema de la depresión, la salud mental, especialmente durante, pero creo que especialmente después de una carrera. Y creo que a veces, pues bueno, desde esta sociedad que hemos creado un poquito de la superación, un poquito romantizada, pues se pierde un poquito todo lo que hay en nuestro entorno, ¿no? A mí, gracias o a costa de una lesión que me tuvo un año alejada del mar y me dijeron que no volvería a surfear, pues fue un accidente que me dañó la columna, pues tuve la suerte, dentro de lo que cabe, de que salió todo bien, pero también la suerte de haber podido parar y mirar un poquito alrededor, ¿no? Y obviamente creo que eso también va con la persona. Creo que al igual que todos vivimos un poco en una sociedad un poco frenética a día de hoy, y la reflexión que yo creo que hemos sacado, o que yo creo que después de la pandemia deberíamos sacar, es que a veces más no es mejor. Y en este caso creo que exigir eso a los deportistas, porque la mayoría no son ni Gasol ni Nadal, que viven con un entorno en el que ellos solo se dedican a ser profesionales, sino que yo misma ahora me voy a entrenar a Costa Rica, me gestiono yo el visado, me gestiono yo el vuelo, me gestiono yo el vuelo de mi entrenador, le pago yo a mi entrenador. Entonces creo que la mayoría de mis compañeros y compañeras viven en ese estado, y de alguna manera a veces es exigente, ¿no? Mirar hacia yo generar este documental, y ahora mismo estoy en otro proyecto. Es un esfuerzo que lo hago en mis horas libres, y en vez de descansar he decidido hacerlo, pero creo que no es fácil, y que muchas veces luego, no tanto en este tema, porque creo que bueno, es un tema complicado y es un tema en el que cuando hablas te pueden sacar, digamos, pues no, o echarte en cara cosas que tú haces mal o qué tal. Entonces siempre también creo que la parte esa que mencionaba, el miedo a exponernos, y que vivimos un poco en un entorno en el que hace un poco casi es peor que el que no hace nada, ¿no? Entonces, bueno, yo en el documental y en todos los sitios en los que me invitan a hablar o a dar mi opinión, siempre comento esto, ¿no? El aplaudir el que empiece a hacer, aunque va a hacer por el camino, va a errar, y no tanto fijarte en lo mal, en las cosas que hace mal, y que se quede impune el que no hace nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es, bueno, yo al final siento que el deporte a mí me ha dado un montón de cosas, el mar también, y de alguna manera siento ese compromiso como muy íntimo, pero tampoco creo que se puede juzgar a mis compañeros y mis compañeras, porque creo que el trabajo de un deportista de élite es bastante sacrificado y pocas veces recompensado.
Bueno, a ver también si se animan viéndote y escuchándote, que también sois una cara muy visible y que puede animar, ¿no? a mucha gente. Creo que cada vez hay más deportistas, ¿eh? Hay un montón, cada uno con la parte. Está Ana Carbonell, que ha hecho una labor muy importante, creo que como mujer, en la parte de compaginar la maternidad y el deporte de alto nivel. Saúl Cravioto creo que también es otro deportista que en un montón o sea, que participa en un montón de actos sociales. Creo que los deportistas, para el nivel y la exigencia que tienen en la vida, suelen ser generalmente comprometidos. Es verdad que luego hay esa parte de que temas un poquito más peligrosos, por decirlo de una manera, o más que hay una línea fina, pues también da miedo, ¿no? Porque al final, de alguna manera, tú vives de tus sponsors, entonces depende de lo que digas, lo que no, con esa crítica social que la gente es muy crítica, pero no tan autocrítica. Entonces, bueno, creo que bueno, entre todos podemos hacer un poco ese avance y bueno, también creo que hay que ser valiente para asumir esas críticas de fuera, ¿no? Pero yo creo que la experiencia que tengo yo con compañeros y compañeras, creo que por lo general suelen ser un ejemplo. Sí que es verdad que poco a poco, pues bueno, nos vamos sumando más y yo la verdad que estoy orgullosa de los deportistas que hay en nuestro país. Fíjate, María, que Garaci ha dicho otra cosa que a mí me parece muy interesante y a la que nosotros le damos también mucho valor en nuestro trabajo, y es el vínculo emocional que se establece con el mar. Hay no solamente los pescadores, sino hay otras muchas actividades ligadas. La simple contemplación del mar provoca una serie de emociones que son también muy valiosas, ¿no? Y que también hay que incorporar a estos mensajes. Es decir, Garaci lo dice, ¿no? Yo tengo una relación con el mar que va más allá de lo estrictamente deportivo, ¿no? Ahí hay una emoción muy intensa, ¿no? Y esa emoción la compartimos muchas personas, aunque no tengamos esas actividades. Simplemente asomándonos a la costa ya hay algo que se te remueve, ¿no? Y ahí también hay que estar, ¿no? En la emoción también hay que estar, ¿no? Sí, simplemente añadir que nosotros tenemos un programa de embajadores y embajadoras, que son personas conocidas que apoyan a MSC y Mares para Siempre. Garaci es una de estas embajadoras desde hace varios años y tenemos muchas personas del mundo del sur porque está muy, muy conectado con el mar, como ha explicado Garaci, y tienen una especial sensibilidad, y también de otros ámbitos como puede ser la gastronomía, periodistas, personas bueno, que son exploradores, aventureros, y siempre buscamos ese vínculo y esa autenticidad en el amor al mar, y la labor que hacen para nosotros es maravillosa porque pueden compartir y llegar a públicos que nosotros no llegamos, y agradecemos muchísimo esa colaboración. No, iba a decir antes que desde APIA también nos gusta mucho esa parte de periodismo en positivo que habéis comentado antes, José María lo decía, ¿no? Que el sector no solamente hay que sacar la parte que, bueno, las dificultades que tienen, que las tienen, pero las buenas prácticas y los buenos ejemplos, ¿no? Porque pueden ayudar a otros a seguirlos. Y yo creo que también en MSC vais por esa vía, ¿no? José María, funciona, ¿verdad? Los reportajes. Claro, claro. Sí. Evidentemente, siendo un programa informativo, atendemos también a los conflictos, a los problemas, pero tenemos mucho afán por mostrar las buenas prácticas, ¿no? La gente, porque además en muchos casos son buenas prácticas, y eso lo sabe mejor Laura, que nacen un poco a contramano dentro del sector, ¿no? Y que te cuesta mucho trabajo llevarla adelante y convencer al resto de que ese es el camino, ¿no? Entonces, mostrarlo, revelarlo, hacer que el consumidor, cuando ve la etiqueta, aprecie también que detrás de eso está ese esfuerzo de gente que a lo mejor ha renunciado a una mayor rentabilidad o a una mayor comodidad o a tener que pelear más en un mercado donde hay mucha competencia y donde la baratura hace mucho daño, ¿no? Pero hay que revelar que eso existe, ¿no? Y que esos nuevos modelos están en marcha, que hay una nueva generación también, como está ocurriendo en otras muchas profesiones, ¿no? A la pesca también ha llegado una nueva generación de gente más joven, de una mayor incorporación de mujeres, de una mayor preparación, y eso se está notando también en todo este tipo de iniciativas, ¿no? Laura, vosotros en la comunicación que hacéis también destacáis esa parte en positivo. Sí, por supuesto. Como dice José Mari, cuando una pesquería empieza a trabajar con la idea de certificarse, a lo mejor está 5 años o 6 o 7 en un proyecto,
hasta que ya está en el nivel de cumplir con el estándar y una vez certificado sigue trabajando durante décadas, ¿no? Ya tenemos pesquerías en España que han cumplido 5 años de la certificación y siguen trabajando con esta visión de largo plazo. Y este esfuerzo pues es difícil de transmitir porque la gente al final pues tiene esta idea un poco blanco-negro, ¿no? Y nosotros lo que queremos es transmitir, lo primero, que la sostenibilidad no es algo estático, es decir, hoy puedes tener una especie en muy buen estado y dentro de unos meses sale un informe científico y te demuestra que está empezando a declinar y hay que reaccionar, con lo cual pues hay que medir y hacer esas auditorías anuales. Y luego que es un trabajo que involucra a mucha gente, como decía José María, ¿no? Involucra a los pescadores, pero luego necesita esa colaboración de la ciencia y de la administración para hacer los planes de gestión, para poder llegar a acuerdos. Lo que estamos viendo en el programa MSC es no solo los beneficios ambientales, que son muchos y están cuantificados, sino también que está ayudando a fortalecer las organizaciones, a fortalecer el sector pesquero, a darle más poder de negociación y cuando hablamos de un sector primario, pues muchas veces está en una posición de debilidad, ¿no? Respecto a la cadena comercial, le está ayudando a diferenciarse, a abrirse a nuevos mercados, en muchos casos a obtener más ingresos. Esto es muy destacado en el caso del pulpo de Asturias. En otras pesquerías, pues a lo mejor no hay un premio tan alto, pero sí que están obteniendo un mayor valor. Y todo esto reporta, lo veíamos ayer en un webinar científico que tuvimos, no solo a los productores, sino a la comunidad, ¿no? Esto desde la Universidad de Cantabria, que están haciendo varios estudios, pues ya han publicado varios papers en este sentido de cuáles son esos beneficios. Y al final, pues esto hay que transmitirlo porque estas buenas prácticas pueden inspirar e incentivar que otros se sumen. Garci, comentabas antes que en el documental también has ido a los colegios a hablar con los chavales. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo les ves? Ir como tal no he podido ir porque se estrenó en la pandemia, pero sí que he tenido, pues bueno, al final como gracias a la tecnología ahora podemos estar lejos de donde estamos. Y la verdad que la respuesta ha sido, bueno, yo creo que los niños, lo bueno es que son una hoja en blanco y en ese sentido creo que es guay ver su reacción y sus ganas de plantear soluciones, ¿no? No se preocupan tanto en buscar culpables, que encima injustamente creo que ellos se están preocupando de un problema que hemos generado, bueno, mi generación no tanto, pero mi generación un poco, pero las anteriores no, y aún así no dudan en plantear soluciones a nivel local, a nivel en lo que ellos pueden pero con ese entusiasmo que... Entonces, para mí, en ese sentido, es una experiencia bonita también el hecho de generar ese debate, ¿no? Y yo, sobre todo, para nada soy una experta en ninguno de los temas y para mí me permite también seguir aprendiendo. Y al final yo creo que este problema o emergencia climática que tenemos es un problema global. Entonces yo creo que necesitamos una solución global, no solo de los científicos, ni de pescadores, ni de surfistas, que somos los que tenemos más relación con el mar, ¿no? Al final, a mí Pelayo me dijo una frase que es como el que está en la punta del Himalaya, también el oxígeno que está respirando está limpio gracias al mar, aunque estés tan lejos en el sitio más lejano al mar del mundo. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido integrar a todo el mundo, tanto el que vive en el interior como en el exterior, como el que disfruta del mar, como del monte, como de la ciudad, el hacernos partícipes yo creo que la culpa nos paraliza, ¿no? Entonces, responsabilizando al individuo, pero ayudándole a tomar mejores decisiones, pues bueno, creo que y los niños y niñas creo que son un ejemplo de lo que podemos hacer los mayores. Sí, luego además nos lo traen a casa y nos dan muchas ideas de cómo mejorar la alimentación también en casa. Mira, tenemos una pregunta de Carlos Montero para los tres. Comenta que bueno, uno de los grandes retos de comunicar temas complejos como son la sostenibilidad de la pesca es los formatos actuales de comunicación, ¿no? Que muchos son muy cortos, inmediatos, a veces superficiales, que no permiten explicar las cosas complejas en profundidad. La pregunta es qué mecanismos y estrategias veis para aprovechar y llegar con ese mensaje adecuado a las audiencias y a los públicos. José María, si quieres... Bueno, yo creo que algo de esto he dicho al principio, ¿no? Si queremos que la información tenga una cierta profundidad,
tenemos que contar con redactores y redactoras especializadas, eso es lo que nos va a garantizar la calidad de la información, evidentemente. Cuando hablo de profesionales especializados, no soy tan iluso de pensar que los medios de pequeño tamaño pueden aspirar a tener especialistas en todo, ¿no? Pero a veces ser especialista significa simplemente saber quién sabe, ¿no? Que en eso trabajamos mucho en APIA, ¿no? En trabajar en la comunidad de fuentes para que el profesional o la profesional en poco tiempo, porque a veces trabajamos con mucha presión, pueda dirigirse a la institución, al colectivo, a la persona, al especialista, a la especialista que sabe de eso, ¿no? La especialización es fundamental. Y luego la apuesta decidida, eso ya no depende de los profesionales de la comunicación, la apuesta decidida del medio de comunicación en donde trabaje, para que te den el espacio, el reposo, el tiempo para hacer este tipo de informaciones. Yo siempre digo que no sirve, vivimos todavía presos de un modelo de periodismo que ya no existe, en donde primaba el correr sobre el entender. Yo creo que ahora es mucho más importante entender que correr, no importa si llega un poco después, porque la exclusiva te ha llegado ya al reloj, no digo ya al portátil, te ha saltado en el reloj, y lo que necesitas es que alguien te interprete esa información y te la sitúe en su contexto. Y tampoco, yo creo que nuestros receptores no necesitan tanto el juicio como el entendimiento. No estamos aquí tanto para juzgar, como decía también hace un rato Garazi, para juzgar, sino para entender, ¿no?, las claves y saber cómo se puede mejorar. Eso es un compromiso también de las empresas. Por eso decía que en nuestro caso quizás la rareza está en que somos una televisión pública, que estamos obligados, además por ley, a hacer este tipo de servicio público, ¿no? Pero se necesita espacio. Los temas complejos no se pueden despachar en poco tiempo. Lo complejo no se puede explicar yo sé que ese es el gran reto de los periodistas, ¿no? Ser capaces de contar cuestiones complejas en poco tiempo. Pero a veces, como dicen algunos compañeros, si tengo que explicarlo en 40 segundos, renuncio a contarlo, porque al final o me va a quedar una cosa muy superficial o me va a quedar algo que no va a entender nadie, ¿no? Entonces necesitamos tiempo, necesitamos reposo, necesitamos especialización, y ahí hay que presionar no solamente a los profesionales, que lo hay excelente, sino a las empresas para que tengan un compromiso más firme con este tipo de información. Hoy estamos hablando de pesca, pero podemos hablar de otras muchas cuestiones que tienen esos vínculos sociales y ambientales, etcétera, donde se necesita un poquito más de reposo, un poquito más de tiempo, un poquito más de especialización. Lo bueno es que si nos lo dan, ese tiempo y ese espacio funcionan. Claro, es decir, no queremos ser ejemplo de nada porque hay muchísimos ejemplos, afortunadamente, pero nosotros demostramos que cuando te dejan tiempo y te permiten tener una redacción especializada y sin grandes alaracas, porque ya quisiera yo tener más medios, pero cuanto que hace eso, normalmente la audiencia responde, ¿no? Hay una frase muy perversa, porque es verdad que los medios de comunicación han terminado siendo asaltados en lo que se refiere a la información, por profesionales que no son profesionales de la comunicación, sin que esto sea un demérito, es decir, por economistas, por especialistas en audiencias, por marketing, una serie de cosas que nos aleja del núcleo de la información. ¿Qué pasa? Que te dicen esto de que, bueno, es que un programa se mantiene en el tiempo porque tiene audiencia. No, es al contrario, tiene audiencia porque se mantiene en el tiempo. Cuando tú tienes tiempo, cuando tú tienes reposo, cuando fideliza a la audiencia, entonces tienes audiencia. Es al contrario. Eso es. Bueno, os quería pedir una reflexión final, porque vamos a cumplir casi la hora que habíamos dicho. Y si os quería, bueno, pues de cara al año que tenemos por delante, que me dijerais un poco, de cara a fomentar esa pesca sostenible, ¿cuáles serían las claves, Laura, que os planteáis desde MSC, y cuáles serían esas prioridades para a lo largo de este año poder conseguir que se conozca más y que la gente la demande, ¿no? Pues bueno, nuestra prioridad es seguir comunicando. Ha arrancado la Semana Mares para Siempre y vamos a seguir durante los próximos días y luego, bueno, pues estos meses con otras acciones en torno al Día Mundial de los Océanos. Nos alegra mucho ver que cada vez se unen más entidades, que como he comentado este año son 70 y vemos que el interés pues cada vez es mayor por los océanos y por la pesca sostenible, y lo que necesitamos pues es que la ciudadanía, los consumidores mantengan la esperanza, confíen en que cuando se habla de pesca sostenible y de sostenibilidad,
se está hablando de algo que realmente existe, es decir, es algo a tomarse en serio y pueden confiar, por lo menos en lo que respecta a MSC, que si apoyan la pesca sostenible están apoyando las mejores prácticas y la colaboración entre todos para lograr que los mensajes lleguen cada vez a más gente, especialmente por los más pequeños, como hemos comentado. Muchas gracias, Laura. Garazi, este año, además de tener una agenda muy apretada con entrenamientos, no sé si vas a poder seguir divulgando y teniendo esta parte de comunicación que yo creo que es tan importante, ¿no? Desde el mundo del deporte. Estoy ahora mismo, bueno, en proceso hemos empezado a producir, empezaremos a rodar el próximo mes. Yo creo que ahora me voy un mes de viaje a empezar la temporada, y la idea es un poquito, bueno, parte de lo que estábamos comentando aquí, ¿no? Vergüenza creo que fue un poquito más reflexivo, un poquito más de mirar hacia adentro y de alguna manera hacer la segunda parte, que se llamará Quitando la vergüenza, de tratar de ayudar yo siempre trato un poquito a la parte individual, o sea, yo siento que mi labor puedo comunicar de una manera mejor como ejemplo, no como ejemplo, sino como que yo soy cualquier persona que no es experta y que quiere hacerlo un poquito mejor cada día, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas esas dudas que se me van generando a la hora de consumir, ya sea comida, ya sea moda, ya sea elegir el coche o el transporte con el que me voy a mover, entonces un poquito apoyarme en esos expertos que tengo la suerte de conocer y que el deporte también me da esa capacidad de llegar a más personas e intentar generar esas piezas divulgativas de alguna manera en un formato diferente al que hice en su día. Este será un poquito más piezas más lentas, como decíamos antes, pero para entender un poquito más, no tanto juzgar, pero en un formato un poquito más, no sé si llamarlo juvenil o de alguna manera, que creo que eso es un poquito, bueno, pues al tipo de personas que yo puedo llegar, que a veces igual no interesa tanto otro perfil un poquito más, no sé si llamarlo adulto o más de otro estilo, que para eso ya hay otro tipo de formatos. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello, valorando un poquito, ya tenemos casi todos los participantes y bueno, faltará rodar, que suele ser lo más divertido, pero también lo más intenso y ojalá pues bueno, tenga una acogida y sobre todo que sirva de ayuda para entender un poquito mejor y que podamos, yo la primera, pero todas las personas que lo vean, consumir un poquito mejor. Así que ya os iré contando, ojalá os guste. Pues seguro que sí. Y nada, muchas gracias y mucha suerte con esa parte del rodaje. José María, para terminar, bueno, Tierra y Mar y Espacio Protegido nos van a tener enganchados en los próximos programas y la pesca jugará un espacio importante, ¿no? Dentro de los dos espacios. Sí, fíjate que es la parte más complicada del programa, ¿no? Y a veces se nos critica con cariño, que ponemos más atención a la agricultura y a la ganadería, pero es precisamente porque, claro, la pesca desde el punto de vista logístico para una televisión es mucho más compleja de abordar y aún así le dedicamos muchísima atención, ya lo veréis si os asomáis al canal de YouTube. Vamos a seguir apostando por eso, vamos a seguir apostando por algo, lo hablábamos el otro día María y yo, que coincidíamos en otra reunión virtual sobre cambio climático, en la credibilidad. Los medios de comunicación tenemos un serio problema de credibilidad y la credibilidad se gana con proximidad, entre otros elementos, ¿no? Entonces nosotros queremos seguir haciendo un periodismo de proximidad, acercándonos al sector, a las personas que están ahí, conociendo de cerca de verdad cuál es la cuestión. Y esa proximidad además está muy conectada, también lo hablábamos el otro día, y Garazi acaba de comentarlo, muy conectada con los nuevos formatos, con las nuevas narrativas, es decir, salir de los espacios, eso que se repite tanto de la zona de confort, bueno, vamos a salir también de la zona de confort de la comunicación, buscando cómo acercarnos a otros públicos que viven más alejados de estas inquietudes y a los que quizás podemos llegar con más facilidad desde las redes sociales, desde programas que ahora se están haciendo en Canal Sur, algunos programas dedicados al público juvenil que son alucinantes porque son híbridos y mezclan diferentes formatos en diferentes soportes. En fin, explorar todos esos territorios porque todo eso nos va a servir para acercarnos. Pues seguro que sí y además vamos a seguir interesándonos por la pesca.
Os ha puesto Asun en el chat el enlace a las actividades de la segunda semana Mares para Siempre de MSC. Podéis consultar ahí toda la información. Y solamente, bueno, pues agradeceros a todas y a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de este webinar. Se está grabando, o sea que si os habéis enganchado un poquito más tarde, pues luego lo podéis ver desde el principio. Muchísimas gracias a MSC y un saludo a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias, encantado. Hasta Gracias. la próxima. Gracias.